¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Tal y como habíamos anunciado ya hace un par de semanas, se encuentra esta noche con nosotros el presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. Muy buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Es un placer. Es la primera vez en 3 años de su mandato que está en la televisión y se lo agradezco mucho. Bueno, llevamos 3 años en la práctica. ¿Qué resumen podemos hacer de estos últimos 3 años? Bueno, la verdad es que han sido 3 años intensos, ¿no? Porque ha habido de todo un poco, ¿no? Ha habido muchos vaivenes, pero la realidad es que al final, cuando sumas, el saldo yo creo que al final es positivo, ¿no? Primero en dos vertientes. La primera de ellas es la recuperación económica en las islas, que está llegando, no llega a las familias aún, pero todos los indicadores son positivos, y paralelamente la Agenda Canaria en Madrid, ¿no? Que nos está permitiendo relacionarnos de tú a tú con el Estado español y con Europa, y que desde luego nos está permitiendo ese peso de la necesidad de nuestro voto para la gobernabilidad de España, nos está permitiendo hacer avances históricos. Vamos a ver, como hoy es un día muy señalado por lo que está ocurriendo en Cataluña, me gustaría que me diera su opinión sobre lo que está ocurriendo allí y si ve complicaciones para todo el Estado a corto plazo, ¿no? La verdad es que desgraciadamente Cataluña está haciendo noticia y no positiva en el contexto estatal. Todo lo que ocurre allí nos afecta aquí. Este año 2018 nosotros vamos a crecer 2 décimas menos porque la situación política en Cataluña inhibe la inversión. Mi opinión personal es que nadie se está preocupando del verdadero problema de Cataluña. Está siendo utilizado como un arma política. Ciudadanos, por ejemplo, que pidió el voto y ganó las elecciones, no ha sido ni capaz de articular una propuesta de gobierno, aunque la pierda, pero por lo menos la intentas articular. Todo se está moviendo en base a encuestas y sociobarómetros, y el problema real no se va a solucionar ni con unas elecciones ni con los juzgados. Se soluciona dialogando y modificando la Constitución. Nosotros lo dijimos al principio, apoyamos la aplicación del artículo 155 para recuperar la legalidad, pero era necesario hacer un impasse para poder sentarnos y entendernos. Y eso desgraciadamente ahora mismo parece que es un imposible. Ni los que ganaron las elecciones ciudadanos han hecho nada, ni los independentistas lo están haciendo, ni el gobierno de España. Y así mucho me temo que a corto y a medio plazo va a seguir el problema muy latente. ¿Cómo se puede dialogar con quien hoy ha llamado, bueno, lo había puesto en un par de artículos anteriores, pero hoy se lo han recordado en el Parlamento catalán, llama bestias a los que no son catalanes independentistas? Porque bueno, ese es el caso del presidente ahora mismo. Pero es que uno, cuando quiere solucionar un problema, tiene que tratar de dialogar. Y si a pesar de que le digan que uno es un bestia. Uno tiene que sentarse a dialogar. Porque es que si no, ¿cuál es la solución? Le estás dando el caldo de cultivo que él necesita. Él busca el enfrentamiento para poder justificar su existencia. La independencia no tiene sentido en Cataluña. Sin embargo, están buscando un relato de un Estado opresor, dialogante, intransigente, que me motiva a ir o que me obliga a irme a la independencia. Pues hay que habilitar el espacio, la conferencia de presidentes, una mesa para reformar la Constitución, la financiación autonómica. Hay que buscar espacios para que vengan. Y que si no, todo y que quede entonces en su debe que no son ellos los que quieren dialogar. Porque ahora mismo, ¿quién no quiere dialogar? Me preguntamos a cualquier ciudadano y me da la sensación que dirá, no dialoga ni uno ni otro. El Estado es el que tiene la obligación de sentarse a dialogar. Si no, va a ser complicado, porque es que si no, se volverá a intervenir la comunidad autónoma, se volverá a aplicar el artículo 155, se volverá a suspender la autonomía, se volverán a convocar elecciones y el resultado volverá a ser parecido. Y entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los españoles, hasta cuándo los canarios vamos a tener que sufrir las consecuencias de eso? Mientras tanto, no se está reformando la Constitución, no se está hablando de la financiación autonómica. Tenemos expectativas menores de crecimiento. 2 décimas a lo mejor son 5.000 puestos de trabajo en Canarias, porque hay 5.000 personas que pueden tener un trabajo y que no lo van a tener porque sean incapaces de resolver un problema político con diálogo. Es que es complicado. Es que esto me interesa, perdone, porque tengo un montón de problemas, pero eso me interesa mucho. ¿Tiene usted alguna duda de que si usted hiciera lo mismo que se está haciendo en Cataluña con el gobierno de Canarias, no estaría no intervenido, sino algo más allá? Claro, estaríamos intervenidos con absoluta certeza. ¿O más allá? Bueno, yo creo que el derecho y la Constitución marca los términos de la intervención, ¿no? Pero nosotros estamos lejos. No seríamos un problema tan grave para el país seguro, ¿no? Porque estamos lejos, porque hay una lejanía, ¿no?
Y esa fragmentación del territorio, no somos la primera economía o la segunda economía de la autonomía, ¿no? Tenemos 16 millones de turistas, pero nuestro Producto Interior Bruto es muy inferior, ¿no? Pero eso ya te digo, ¿no? O sea, tampoco nosotros hemos querido explorar nunca ese camino, porque hemos conseguido que se nos reconozca la buena gestión de Canarias, el buen devenir de la economía, que se nos reconozcan nuestros derechos con la fuerza de la razón y de la convicción. Y ahí, dentro del marco de la legalidad y el respeto a la Constitución, nos podemos mover. Y si no nos gusta, que a nosotros no nos gusta, nosotros creemos que la Constitución se debe cambiar. Busquemos el espacio donde la podemos cambiar y donde las comunidades autónomas puedan tener más autogobierno. 2 ejemplos los voy a poner: nuestros puertos y aeropuertos, por poner un ejemplo, o nuestras costas, o nuestro patrimonio, que en determinadas ocasiones, oye, ¿por qué no lo podemos nosotros, que tenemos siempre los conflictos con costas o con nuestros puertos y aeropuertos, que tanto dinero les genera AENA? Oye, pues podemos avanzar en nuestro autogobierno, pero siempre en el marco de la legalidad. Bien, estamos en Gran Canaria. Tiene usted un amigo aquí en Gran Canaria estupendo, que es Antonio Morales, y que lo aprecio mucho, dicho con toda la ironía del mundo. Este resurgimiento, por echar mano de argumentos que a lo mejor no son totalmente reales, del pleito insular, ¿cómo lo contempla usted desde el punto de vista del Gobierno de Canarias y con lo que está haciendo el Cabildo, acusando al Gobierno de Canarias otra vez de los desequilibrios? A ver, esto es un discurso viejo y casposo, ¿no? Yo creo que ya la gente joven está en otra onda, por varias circunstancias, ¿no? La primera, porque se viaja más entre islas, ¿no? Y al final tú dices, oye, yo quiero que la sanidad en El Hierro, en La Palma, en Lanzarote y Fuerteventura vaya bien, porque yo voy allí y me puede ocurrir algo y quiero que me atiendan allí, ¿no? Con lo cual ya hay una concepción de la gente joven más moderna, más global. Ya estos viejos esquemas de derecha, izquierda, nuevo, viejo, ¿sabes? El insularismo está fuera de lugar. Es evidente que además ni siquiera está teniendo penetración en la sociedad, porque todos tenemos hijos que lo han estudiado, que vienen, que familiares. En segundo lugar, creo que obedece también muy bien a la necesidad de justificar determinadas parálisis de la administración insular, ¿no? que se dedica a hablar y a escribir de las energías renovables, pero que sin embargo no ha hecho un plan territorial de energía en la isla, ¿no? Después de 3 años no lo ha podido sacar. Y eso, pues bueno, siempre es bueno intentar buscar un enemigo del exterior, que es al que le achaco todos los males, y de esa forma pues tengo justificación para no hacer lo que tengo que hacer, o que la isla no vaya como debería ir. Y yo eso sí lo estoy viendo con preocupación. Gran Canaria no está yendo al ritmo que están yendo el resto de las islas, y eso preocupa, ¿no? Y hay una ausencia de modelo de isla que nosotros como el gobierno vamos por todos los medios a contribuir a ayudar, ¿no? Pero ya le digo, es algo del pasado, es algo que además ni siquiera está teniendo pegada en la ciudadanía, que está en un mundo globalizado, está en otras claves. Quiero dejarle, aunque sea por dejar constancia del tema, que estamos nosotros, como línea editorial del medio, frontalmente en contra de las políticas de Antonio Morales. Quiero dejárselo claro, y entendemos que Gran Canaria está perdiendo una gran oportunidad, y lo vemos en muchos datos como para estar perdiendo el tiempo en ese tipo de cosas. Los fondos del FEDECAN, toda aquella historia, algunos... El desempleo, a mí es un tema que me preocupa. Hay una diferencia tremenda, ¿no? Era 13.000 contra 2.000 y pico de desempleados en Tenerife y en Gran Canaria, ¿no? Es que son casi 3 puntos de diferencia, ¿no? Y no obedece a ninguna... No obedece. Y el problema es que si no se pone estas cosas, si al final no se pone remedio, se va agravando la brecha, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en esta provincia está liderando Lanzarote y Fuerteventura el crecimiento económico y la generación de empleo, ¿no? Y eso no había ocurrido. Y bueno, es algo que ya digo, nosotros en el gobierno vamos a ayudar a Gran Canaria, por supuestísimo, porque además creeremos que las islas vayan a la misma velocidad todas, ¿no? Sin embargo, actitudes como esas frenan algunos otros proyectos. Por ejemplo, y me imagino que contamina otras cosas. ¿Hay acuerdo para definitivamente el año que viene tener una nueva electoral, o nos olvidamos del tema? Eso ahora mismo eso, yo creo que mi partido ni se ha planteado, ni se ha abierto el debate, ¿no? Como siempre, esto surge como el Guadiana, ¿no? Surge de vez en cuando, pero la realidad es que ahora mismo queda mucho tiempo para las elecciones, y en este caso hay que esperar a que las organizaciones políticas hablen y lo debatan. Por lo tanto, no tenemos nueva ley electoral. Bueno, si se refiere a la ley, pensé que estabas hablando de la unidad del nacionalismo, fíjate, no, estaba hablando de la ley electoral. No, nosotros, es un paso previo eso, ¿no? Claro, es un paso. Nosotros realmente entendíamos que 10 diputados más no se justifican,
que había alternativas para mejorar la proporcionalidad, porque es evidente que hay que mejorar la proporcionalidad del voto, pero por otro lado también hay que bajar los topes electorales para darle más pluralidad al Parlamento. Y nosotros lo que hemos dicho es no vamos a obstaculizar nada, hemos puesto nuestra opinión. Nosotros creíamos que tenía que haber un diputado más en Tenerife, otro en Gran Canaria y otro en Fuerteventura, porque una isla con más población no puede tener menos diputados que otra, que es La Palma. Pero a partir de ahí, nosotros nos parece un exceso a todas luces 10 diputados más. Y, oye, se ha sacado el dictamen, se ha mandado para Madrid y ahora en Madrid en el Estatuto de Autonomía se determinará. Pero nosotros no vamos a ser un obstáculo, tenemos nuestra forma de pensar y son los ciudadanos los que tengan que decidir al final. Bien, un caballo de batalla de todas las administraciones, pero en el caso de la suya está resultando especialmente complicada, es el tema de sanidad. Entiendo yo que este consejero de Sanidad ahora lo está haciendo más que correctamente, pero claro, nadie está satisfecho. ¿Y por qué razón nadie está satisfecho? Porque nunca nadie va a estar satisfecho, ¿no? O sea, vamos a ver, si tú en sanidad, si te atienden en 3 meses, estás insatisfecho porque te pueden atender en 2. Si te atienden en 2, estás insatisfecho porque te pueden atender en 1. Y si te atienden en 1 mes, estás insatisfecho porque te pueden atender en 2 semanas. Con lo cual es bueno que sea así. Es decir, eso es lo que nos permite esforzarnos, trabajar y ser cada vez mejores. Este consejero ha reducido la lista de espera en un 16,5%, en un año solo, en un año. Y este consejero está introduciendo mecanismos de gestión y de reorganización de los efectivos para poner al paciente en el centro del sistema, que es lo importante. O sea, muchas veces dice, oye, los sindicatos critican. Oye, es normal que critican, pero los sindicatos representan a los trabajadores, no representan al paciente. Los médicos están disconformes por esto. Oiga, muy bien, pero usted representa al colectivo médico. Pero al paciente, ¿quién lo defiende? ¿Quién defiende al paciente? Y yo creo que al final Baltar ha puesto al paciente en el centro del sistema y a partir de ahí está construyendo con un acuerdo histórico de más de 30 y pico asociaciones en la que están las asociaciones de los pacientes por ir introduciendo mejoras en el sistema público sanitario. Y eso está dando sus resultados. Lento, estamos hablando, para que el ciudadano no entienda, en sanidad puede haber 26.000 trabajadores públicos. O sea, cada año se hacen más de 18 millones de consultas. O sea, que al final es una máquina muy pesada, pero que poco a poco va dando sus frutos. ¿Hay que poner más recursos? Por supuesto, y se están poniendo. Pero los trabajadores tienen que estar orientados para atender bien al paciente adecuadamente. ¿Cómo separa la información que le llega a la gente? Siempre dicen las listas de espera son un desastre, a mí me van a atender dentro de 8 meses, pero claro, en función de las informaciones que le llegan a los ciudadanos, pues responde cada uno. ¿Cómo se entiende entonces la contradicción? Patricia Hernández el otro día en el Parlamento, una crítica feroz cuando fue socia de ustedes en el gobierno y además con ese área de sanidad. ¿Cómo se entiende entonces esos posicionamientos? Bueno, pues porque es evidente que te está poniendo las vergüenzas al aire. El Partido Socialista gestionó la Consejería de Sanidad de 18 meses. En 18 meses no solo se cargó el periodo medio de pago de la comunidad autónoma. ¿Se cargó? Sí, se lo cargó porque, claro, como pagaba tarde, el periodo medio de pago tienes que pagar en menos de 30 días. Como al final acumuló deudas sin crédito y no pagaba a tiempo, se cargó, que nos obligó a introducir a la comunidad autónoma en un plan de estabilidad. Se cargó el periodo medio de pago, subieron las listas de espera y nos metió un agujero de casi 300 millones de euros. ¿300 millones de euros? Sí, es lo que se llama la cuenta 409. Ahora, en 12 meses, José Manuel Baltar no solo ha mejorado la gestión y el periodo medio de pago, y ya no hay ningún tipo de problema financiero en la consejería, no solo ha bajado un 16%, un 16,5% la lista de espera y el periodo medio de espera, y además ha conseguido aglutinar en un acuerdo histórico con más de 30 asociaciones, en las que hay sindicatos, con pacientes, asociaciones de pacientes, ayuntamientos, administraciones, en torno a un pacto por la sanidad. Y eso lo ha hecho en 12 meses, claro. Cuando en 12 meses de una situación prácticamente caótica viene una persona que viene del sector privado de la gestión, que no es político. Al final eso ha sido una apuesta, que podía haberme equivocado, pero no es un político de ningún partido. Hemos buscado un profesional de la gestión y ve que se puede hacer, no mejor, sino mucho mejor. Bueno, pues el resultado es, vamos a atacar a Baltar en lo personal o en lo que sea, porque la ciudadanía ve evidentemente que nosotros no supimos gestionar bien la consejería con todos los recursos que tuvimos y que este señor lo está haciendo
Bien, que no digo maravillosamente, porque es imposible hacerlo maravillosamente, pero los resultados están a la vista y eso lo convierte en un ataque personal. Hombre, es que el otro día cuando hablaba de la sanidad pública y la sanidad privada, lo hacía con esa mala idea, me imagino yo, por el pasado del señor Baltar, pero eso es lo que le llega a la gente. Está concentrándose en la sociedad, en la sanidad privada, está descuidando lo público. Pues no es cierto. No, yo sé que no es cierto, por muchas razones. Y los datos además lo demuestran. Pero inclusive, aunque te deriven a un hospital concertado, es pública la sanidad, porque no la estás pagando. Lo que pasa es que si tú quieres bajar la lista de esperas, tienes que hacer 3 cosas. Primero tienes que coger tus recursos humanos, o sea, tu capacidad de producción, ponerla a tope, que es lo que ha hecho. En segundo lugar, fíjese, la derivación que ella hablaba es, yo tengo neurocirujanos, yo tengo cirujanos que tienen horas para operar, pero no tengo quirófano. Si yo no cojo y le pongo un quirófano a este señor, esas horas las estoy pagando del dinero público y no estoy apelando. ¿Qué es lo que ha hecho? Decir, oiga, hospitales privados, ¿qué horas tienen libres sus quirófanos? Y van mis funcionarios a operar a sus quirófanos, con lo cual un médico, un cirujano, que puede hacer a lo mejor 20 operaciones a la semana y que estaba haciendo 10 porque no tenía quirófanos libres, las otras 10 es un dinero que estaba pagando los canarios y que se estaba tirando a la basura porque no estaba operando. Pues esas otras 10 buscamos quirófanos privados y él va y opera. Por eso, y después es cierto que hay pequeñas intervenciones de un menisco, una catarata, que dice, hombre, ¿por qué voy a ocupar un quirófano para a lo mejor hacer una operación de trasplante, de corazón o de lo que sea? Porque voy a ocupar con una catarata si lo puedo hacer, que es una intervención casi ambulatoria. Sí. Eso es lo que ha hecho. ¿Resultado de hacer eso? No nos hemos gastado más dinero y hemos bajado las listas de espera un 16,5%. El ciudadano tendrá que también escuchar cómo ve este programa y la cantidad de gente que lo ve y tendrá que decir, ¿yo qué quiero? ¿Que me bajen las listas de espera y me atiendan bien? ¿O creo a una señora que en 18 meses lo que hizo fue bajar y cargarse la economía de la consejería y subir las listas de espera? Yo estoy convencido que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Antes estaba hablando de la diferencia por el tema del empleo, Gran Canaria, Tenerife. Esta es una isla nonista, es decir, esto va en relación a lo del gas. Me gustaría que me diera su opinión de lo que está pasando con el gas. ¿Por qué nos llenamos la boca hablando de gas? No cuando la central eléctrica que está en Juan Grande abajo con carburantes sale más caro y contamina más la producción de la electricidad que el propio gas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo creo que la gente, aquí hay una estrategia clara de decir renovables contra gas. Y eso es un discurso simple y que o lo desmontas con datos o realmente llevas a la confusión a la población. No es renovables contra gas, es renovables sí o sí al 100%. Este gobierno de Canarias ha hecho por las renovables lo que ningún otro gobierno en la historia de la democracia ha hecho. Y lo hemos hecho en 2 años y ahora queda por mejorar. Con lo cual nosotros tenemos una apuesta decidida para las renovables. Ahora bien, la energía eólica y la energía solar necesita espacios para acumular la energía. Y en islas, a lo mejor en el Hierro, por ejemplo, la experiencia Corona del Viento es fantástico porque viven 6.000 personas. Pero aquí con una industria turística, con cafeterías, restaurantes, aires acondicionados, equipamientos, hoteles, necesitas tener una energía de respaldo. Hay 4 energías que se conozcan. La nuclear, el carbón, el petróleo, el gas y las renovables, por supuesto, que es la quinta, que es en la que estamos. Luego el gobierno apuesta por las 5, por la quinta, que es las renovables, 100%. Ahora bien, tú para darle respaldo a esa energía renovable, porque no la tenemos, puedes elegir o la energía nuclear, nosotros no apostamos por la nuclear, o el carbón, que está obsoleto, o el petróleo, o la menos contaminante y más eficiente de todas ellas, que es el gas. El gas no te emite ni partículas sólidas a la atmósfera, te emite un 70 o un 60% menos de CO2 y no te emite el nitrógeno a la atmósfera. Luego, no es renovables contra gas, no, es renovables 100% sí, y en eso coincidimos. Pero mientras llegan las renovables y conseguimos la tecnología para que el 100%, que es lo que nosotros nos hemos puesto en el 2050, sea 100% renovable, mientras llega eso, ¿qué hacemos? Lo que usted está diciendo, ¿seguimos quemando petróleo y contaminando la atmósfera? ¿O buscamos alguna alternativa mucho más eficiente? Ese es el discurso.
Por lo tanto, el discurso aquí del Cabildo de Gran Canaria resulta un discurso vacío, aparentemente. Bueno, yo creo que es un discurso de eso, de titular fácil para bueno, sacar rentabilidad política. Pero la realidad es que hoy en día la isla de Gran Canaria no tiene una estrategia energética aprobada, que es el Cabildo quien tiene que aprobarla en un plan territorial. En la legislatura pasada, una gran pelea entre el anterior presidente del Gobierno de Canarias, el señor Rivero, y José Manuel Soria, y a cuenta de las prospecciones, ¿no? No hay que dejar que hagan prospecciones, hay que oponerse, en fin, ya conoce usted toda la historia. Sin embargo, Marruecos da autorizaciones para hacer exactamente lo mismo que nosotros no queríamos hacer. Yo sé que usted ha estado preocupado, que ha estado en contacto con, no sé si con el consulado o con la embajada marroquí. Y con el ministro de Asuntos Y Exteriores. el ministro de Asuntos Exteriores. Y si pasa algo, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver, la información que nosotros tenemos es, en primer lugar, que está a mucha menos profundidad, está en plataforma continental, con lo cual ya, según nos informan, el mecanismo para hacer la prospección y en el caso de que lo hubiese sacarlo es mucho más seguro. En segundo lugar, recientemente en Casa África vino una directora, una viceministra, creo que con la que entablamos junto con el embajador no solo una muy buena relación, sino que hemos quedado a cursarle la visita, y en la que nos transmitió que no se va a hacer ningún tipo de movimiento sin informar al gobierno de España y al gobierno de Canarias, que eso es una de las cosas que nosotros queríamos, tener los datos. Y en tercer lugar, lo que se ha comprometido es también a facilitar todos los datos, porque lo único que hay es, parece que una intención, no hay nada todavía firme, ¿no? Un poco para tranquilizar a la población, pero qué duda cabe que nosotros que tenemos que estar atentos, son aguas marroquíes, derecho internacional es el que es, pero de entrada hay dos informaciones que nos han tranquilizado. Primero, que están en plataforma continental, no están a tanta profundidad, con lo cual los elementos son mucho más seguros, y en segundo lugar, que comunicarán con el gobierno de España y con nosotros en caso de que haya cualquier movimiento. Ahora vamos a hablar de turismo, pero al hilo de las energías renovables. Hace años, antes de la moratoria, Tenerife puso en marcha una política de turismo que era totalmente diferente de la de Gran Canaria, hizo muchos hoteles, por eso tienen 1 millón de turistas más. Digamos que lo tuvieron claro desde el primer momento. Con las energías renovables están ahora progresando, Granadilla, en fin, y aquí no lo tenemos. Otra vez nos quedamos atrasados desde el punto de vista de Gran Canaria en este aspecto. Bueno, ese es uno de los riesgos, ¿no? Ese es uno de los riesgos que corremos, el no tener una política energética definida en un plan territorial. Yo, por ejemplo, que fue muy polémico la ley del suelo, ¿no? Pero la ley del suelo es lo que está permitiendo que ahora mismo hacer compatibles las energías renovables en suelo rústico, y está facilitando mucho la tramitación administrativa, a pesar de que, bueno, este Cabildo de Gran Canaria se opuso a la ley del suelo, ¿no? Y yo creo que ha sido un elemento fundamental para favorecer la penetración de las energías renovables. Yo creo que ahí tiene que haber gestión. Aquí ha habido parques eólicos, por ejemplo, que nosotros hemos en el Comité de Inversiones Estratégicas autorizado, que tienen los informes negativos del Cabildo de Gran Canaria, porque contradicen la ordenación, el planeamiento insular, ¿no? Yo eso es algo que recomendaría que pudiese ser modificado, porque facilitaría mucho y evitaría lo que usted está diciendo, ¿no? Que haya islas que están teniendo un grado de penetración muy potente, sin ir más lejos en esta provincia de Lanzarote, por poner un ejemplo, Marcial en Fuerteventura, que está haciendo una apuesta decidida, y que al final eso pues te vas quedando atrás, pierdes competitividad, no solo pierdes competitividad, sino que además encareces la factura de la luz, ¿no? Lo llaman el diferencial energético, para hablar con corrección. Y eso, ya le digo, nosotros vamos a seguir desde el gobierno propiciando, trabajando por la penetración, por la instalación, y si el Cabildo necesita ayuda, nosotros se la vamos a prestar gustosamente. Vamos a ver. Desde que estalló la primavera árabe, pues Canarias fue uno de los destinos que se beneficiaron de aquella situación, pero eso ya no es lo mismo a estas alturas. Túnez se ha recompuesto un poco, Egipto también. Hemos tenido años extraordinarios de turismo en las islas, creo que el año pasado fueron 16 millones o algo así, sí. Pero ya me dicen que este año ya el verano no va a ser lo mismo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Tenemos problemas de cara al turismo para los próximos años? ¿Volveremos a cifras anteriores?
No, yo creo que no volveremos. O sea, es cierto, vamos, no podíamos seguir creciendo de manera indefinida, porque al final es insostenible también, ¿no? Lo que hemos aprovechado en estos años es por ganar a lo mejor más cuota de mercado en ese turismo selectivo, de un alto poder adquisitivo. Luego, si la gente que viene, aunque sean menos, están más tiempo y gastan más dinero, no tiene por qué resentirse el sector. No se tiene por qué resentir en absoluto. Tenemos que aprovechar para recualificar determinadas instalaciones hoteleras que están viejas, obsoletas, pues mejorarlas, subirlos de categoría, darle a lo mejor un servicio mucho más exclusivo al cliente, porque hay un segmento del turismo mundial que no mira el precio, no viene diciendo cuánto me cuesta una semana, ¿no? Ese turismo es el que fácilmente se recupera a Turquía, se recupera a Túnez, se recupera a Egipto, y automáticamente dice, oye, me doy una semana en el Caribe por 800 euros, una semana en Túnez por 700, me voy y tengo 100 euros más. Oye, si tengo una semana en Canarias que me cuesta 2.500 euros, pues de luego no voy a poder, o sea, no voy a ser competitivo con un Túnez que te cuesta 700 o 500 euros 7 noches con todo incluido, ¿no? Y ahí es donde tenemos, si queremos que el turismo siga siendo sostenible y creciendo, hacia donde tenemos que ir moviéndonos. Yo creo que hay islas que lo han hecho muy bien y que se están moviendo hacia ese segmento. Luego está el todo incluido, que tampoco podemos despreciarlos, que es el 25 o 28% de nuestro turismo. Luego está el alquiler vacacional, que no está exento de polémica, pero que también está ahí. Y luego está el turismo de gastronomía, deportivo, cultural, que es hacia donde queremos girar, ¿no? Para tener la garantía de poder sostener nuestro Producto Interior Bruto. Lo que ocurre, señor Claudio, es que en Gran Canaria, claro, en nuestro ámbito geográfico, nos están viendo desde aquí, no es fácil esto de reconvertir instalaciones turísticas en hoteles de 3, 4 estrellas. El que conozca el sur de Gran Canaria sabe que de no estar meloneras en este momento, solo playa en inglés, esto sería una debacle, porque ¿cómo se pone de acuerdo a 100 propietarios de apartamentos para que eso es casi imposible? Eso no se puede hacer. Bueno, pero... No, es muy difícil, no se puede hacer. Es difícil, hacer. no, pero vamos a ver, tiene que haber, primero comparto que si no estuviese el meloneras y también tengo que decir que yo recientemente estuve en una reconversión de unos apartamentos con el alcalde, con Marco Aurelio. Estuve allí y la verdad es que hicieron un trabajo magnífico, estaban en primera línea. No me acuerdo ahora el nombre del... La Duna, sí. ¿Es? Sí. La que está en la misma Duna. Exacto, o sea que han hecho un trabajo fantástico, ¿no? Y oye, fue un trabajo de convencer a los propietarios, de invertir, de garantizar una rentabilidad. Es más difícil, es mucho más difícil. Pero yo creo que cuando vamos a lo micro, y ahí también los ayuntamientos de los planes generales tienen que posibilitarlo, ¿no? Que en un momento determinado, si hay un proyecto de interés empresarial, que lo puedan poner por expropiación. Y oye, si hay alguien que quiere invertir expropia, pues tienes la opción de sumarte a la unidad de explotación o expropiar, ¿no? Pero sí es cierto que el modelo te lo puede complicar un poco. Pero para eso hemos hecho la ley del suelo. Con esto lo quiero decir, es decir, al final nosotros en vez de que acabe esto en una CONMAC, nosotros hemos modificado la ley del suelo y ahora mismo en suelo urbano consolidado, que se llama, el alcalde en su planeamiento puede hacer una modificación puntual y favorecer esa renovación. Lo que pasa es que tienes que ir haciendo traje a medida, traje a medida. Es lento, es dificultoso, son muchos los intereses que se mueven ahí, pero si no hacemos eso no tenemos futuro. Y una posibilidad, o sea, y una facilidad para poder hacerlo, que además yo creo que el alcalde Marco Aurelio lo está haciendo muy bien, ha sido la nueva ley del suelo, ¿no? Que te abre un melón para poder, en este caso, desde llegar a un convenio hasta hacer una modificación puntual en un entorno y con aprovechamiento urbanístico posibilitar esas renovaciones. Bueno, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana efectivamente lo está haciendo muy bien hasta que llega el cabildo y entonces la cosa se para y funciona de otra manera. Sí, el edificio se llamaba Santa Mónica. Efectivamente. Está dando vueltas, la edad no perdona, y entonces era Santa Mónica. ¿Cómo se conjuga libertad y alquiler vacacional? Porque claro, yo tengo un piso, yo digo, ¿por qué no voy a poder alquilarle este piso a quien yo quiera? ¿Cómo se conjuga eso? Bueno, se tiene que conjugar comunidad a comunidad. O sea, de entrada tú tienes que definir el suelo en el que quieres que se permita la actividad. El alquiler vacacional es una actividad económica. Y al igual que yo no puedo abrir un restaurante donde me dé la gana, yo no puedo abrir un restaurante en el ático. Si mi plan general no me lo permite, pues tú lo que tienes es que regularlo. Primer asunto. Luego, tú cuando compras un piso, o cuando decides comprar un piso, por ejemplo, tienes que saber que en ese edificio puede estar permitido el alquiler vacacional. Oye, porque a lo mejor yo vivo en un edificio y a mí no me interesa encontrarme
un día en el garaje un coche de un extranjero, que en la casa de al lado, pues un día tengo a un grupo de estudiantes que hacen fiesta un miércoles porque vienen de vacaciones, y otra vez tengo una persona de parejas mayores, y otra vez tengo otra con niños que lloran por la noche. Yo estoy comprando una residencia, y yo cuando compro la residencia y me compro un piso y pago un dinero, quiero saber que no voy a comprar un piso donde a lo mejor luego tengo 7 viviendas de alquiler vacacional, que entra y sale gente, que hace fiesta, que en fin, que lo que sea. Por lo tanto, eso hay que regularlo desde el planeamiento municipal. Es decir, oiga, ¿hago compatible en la zona residencial, cuando digo residencial de vivienda, el alquiler vacacional? Bueno, pues el que sepa que el que compra allí va a tener eso, y a ti no te han engañado. En segundo lugar, tú en tu planeamiento tienes que definir si quieres viviendas para que la gente viva del pueblo. Porque claro, si tú lo permites en todo generalizado, la realidad es que el precio de la vivienda empieza a subir, la compra es imposible, pero el alquiler también. Y todos tus vecinos se tienen que ir fuera, porque gente con un sueldo de 1.000 euros no va a poder pagar 1.500 euros al mes de alquiler. Entonces, esa regulación que está generando problemas, nosotros vamos a sacar ya el decreto, que lo que viene es a prohibirlo en las zonas turísticas, y para evitar la competencia desleal, y digamos, direccionar o remitir a cabildos y ayuntamientos para que el cabildo en su plan insular lo regule y cada ayuntamiento lo regule. Porque sí que es complicado, que es lo que está pasando, que es la turismofobia. Entonces al final los vecinos de un edificio se enfadan porque no lo usan, y al final acabamos, en fin, echando a nuestros clientes. Coalición Canaria, Nueva Canaria. ¿Quién se va a llevar el mérito del descuento del 75% en los viajes? Los canarios. A mí eso no me preocupa. ¿No le preocupa? No me preocupa las medallas. Bueno, al otro lado le preocupa, ¿eh? Bueno, pues yo... Cuando uno se toma esto como algo temporal y de gestión pública y no como un modo de vida, las prioridades cambian, ¿no? Uno viene a hacer cosas y a hacer cosas lo mejor posible para tus ciudadanos, no hacer aquello que me permita a mí perpetuarme en el poder. Y me da exactamente igual, o sea, sabemos que es como el mérito. Haber sacado el RES de la financiación autonómica y tener 550 millones de euros más este año es un mérito de Coalición Canaria, que lo negoció. Me da igual, es un mérito de los canarios. Por eso tenemos más dinero para sanidad, para educación y para servicios sociales. Usted es presidente atípico, se lo tengo que decir. Cualquier otro día me estaría diciendo. Me meto en cada follón por ser así, y seguramente me he metido en un par de ellos porque hablaba más de la cuenta. Muy bien. Tengo 1000 reseñas de todo lo que ha venido usted haciendo. El otro día hablaba del más el acercamiento Baleares-Canarias, gracias a Vinter, gracias a una empresa canaria que está funcionando extraordinariamente bien. Desde ese punto de vista, ¿cómo se observa desde el gobierno de Canarias que desde aquí, desde el Cabildo de Gran Canaria, se ataque a una empresa como Vinter por volar ahí enfrente, al Sahara? Hombre, me parece inadecuado. Primero porque nosotros no estamos para atacar a nadie, todo lo contrario, estamos para favorecer que haya crecimiento económico, que haya empleo, ¿no? Estamos con una apuesta decidida por internacionalizar nuestra economía. Para nosotros la conectividad con África es vital. Continente africano, la zona geográfica nuestra tiene 200 millones de habitantes, de clase media, es decir, como nosotros, un poder adquisitivo similar al nuestro. Pero es que ese continente, que tiene en torno a 1.100 millones, en el 2050 va a duplicar su población. Y la capacidad de crecimiento económico y lo que nosotros podemos aportar y lo que nos podemos beneficiar de empleo con ese continente, lo que nos tiene que llevar es no solo a criticar, sino a aplaudir que una empresa canaria de capital canario esté mejorando la conectividad. Estamos hablando de que tenemos aproximadamente 50 viajes semanales. O sea, imagínate lo que puede significar para empresas como ya es para Kinross de Canadá, Rolls-Royce, que está fabricando aquí en el Puerto de la Luz las hélices de las plataformas y de los buques, el Instituto de Enfermedades Tropicales, que tiene proyectos de investigación, las universidades. Poder tener una conectividad, pues eso para nosotros nos va la vida en eso. Claro. Vamos a ver, claro, ¿cómo se toma uno cuando todos los días se levanta y ve un titular a 5 columnas, me estoy refiriendo a Canarias 7, dándole leña día sí día también a cuenta de la televisión autonómica? Para que me dé bien, usted me dice lo que quiera, si le parece bien contestarme eso, bien sea, pero para dar pie a preguntarle qué ocurre con la televisión autonómica. Bueno, primero uno lo lleva con deportividad, porque uno es consciente, ¿no? Yo no es que tenga una trayectoria política muy dilatada, porque también es cierto que yo estuve 6 años de concejales y casi 7 de alcalde, ¿no? Con lo cual no
no tengo esa gran trayectoria. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 46. No, pero yo acabé la carrera, estuve en el sector privado muchos años, monté mi empresa y luego ya me llamó Ana Abramas en su momento al Ayuntamiento de La Laguna, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, que te ves a veces en juegos en los que hay intereses legítimos, por otro lado, que intentan condicionar la acción de determinadas instituciones o determinadas empresas hacia el lado que le favorecen, ¿no? Pero bueno, no me preocupa en el sentido de que, bueno, es parte del juego y esa es la democracia y tiene que haber medios de comunicación, obviamente, que además son un contrapoder, que es positivo para que la democracia sea sana. Bueno. Por otro lado, lo otro, ya le digo bueno, que es un asunto que el Parlamento, yo tengo que decir que cuando yo llegué al gobierno, el Consejo Rector de la tele ya estaba elegido y el presidente ya estaba elegido, lo eligió el Parlamento anterior. El Parlamento había decidido quitarle las competencias al gobierno para asumirlo, porque entendían que la tele estaba politizada y no se estaba gestionando adecuadamente. Y el resultado de esa política ha sido el desastre que hemos estado viviendo. Y yo creo que lo que más me preocupa son los profesionales, los trabajadores y los profesionales del periodismo, que tienen que tener la cabeza lo suficientemente libre como para poder ejercer su labor e informar. Yo espero y deseo que el Parlamento sea capaz de reconducir esta situación, porque si no, bueno, pues corremos el peligro de que la tele desaparezca y se pierdan casi 700 puestos de trabajo entre directos e indirectos, ¿no? Pero desde luego lo que sí es evidente es que el formato que el Parlamento anterior escogió para gestionar un medio de comunicación como la Tele Canaria no ha sido el adecuado. Pues queda poco tiempo para que esto se arregle, para que el Parlamento lo arregle. Mes y poco. Mes y poco. Pero llegado a este punto, ¿no sería mejor decir, vamos a cambiar el modelo? A lo mejor hay que tener una tele pública, no contratada externamente, sino pública. ¿Por qué no? No, porque no, yo estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, es que ahora hay que revisar el modelo. Que no ha funcionado es evidente. Que tenemos poco tiempo, también es evidente. Que lo tiene el Parlamento, tiene poco tiempo. Pero una nueva concesión no va a llevar un montón de años más adelante, ¿no? Ya veremos lo que ocurre al final. Porque al final eso también se ha atascado. O sea, que al final está todo atascado. Vamos a ver qué es lo que ocurre al final. Bien, pero usted sería partidario de una televisión pública. Yo soy partidario de revisar el modelo. Que podemos ir a un modelo mixto como el que tenemos con los informativos en manos públicas, que es lo que a mí me preocupa. Los informativos de una comunidad autónoma no pueden estar en manos de intereses privados, porque se ha evidenciado muchas veces que entonces no obedecen al interés general, sino que al interés particular. Y eso es lo que yo creo que como mínimo tenemos que garantizar, que los profesionales puedan actuar con total independencia. Pero eso es lo que se ha conseguido ahora. Vamos a ver cómo acaba la partida. Eso suena muy misterioso. Ahora mismo seguramente me están viendo muy cerquita de aquí y estarán diciendo, ¿cómo que vamos a ver? Bueno, no, es que yo no puedo predeterminar, como no estoy ahí, no puedo predeterminar nada, yo simplemente espero al final. Bien. La RUP, ¿qué significa para Canarias que usted ahora esté al frente? Y para que la gente lo entienda, la gente con titular y ve las iniciales simplemente y dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es? ¿En qué nos beneficia? Bueno, las RUP somos, cuando se forma la Unión Europea, se ponen de acuerdo los países para legislar de manera común. Claro, ¿qué ocurre? Que hay 9 territorios, 6 franceses, 2 portugueses y 1 español, que somos Canarias, que estamos alejados del continente, que somos islas y que tenemos una realidad distinta. Entonces se denomina regiones ultraperiféricas, porque son de la ultraperiferia. A partir de ahí, ¿qué es lo que se hace dentro de la Unión Europea? Pues se articulan medidas y políticas concretas para que nosotros, que somos distintos, podamos formar parte de la Unión Europea y tengamos las compensaciones por la lejanía. Para que se hagan una idea, en el periodo 2014-2020, que termina ahora, de fondos de la Unión Europea, van a venir aproximadamente de media, un año más, un año menos, unos 650 millones de euros al año a Canarias. Para el POSEI, que es el plátano, la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural, infraestructuras como puertos, mejoras en los puertos canarios, el de Agaete, por ejemplo, el de Playa Blanca, fondos de cohesión, compensaciones por la lejanía, y además se permite que determinadas leyes europeas en las regiones ultraperiféricas se apliquen de una manera más modulada a través del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento. El hecho de que nosotros tengamos la presidencia ahora cuando se está negociando el periodo post-2020, que será probablemente 2027, entre 26 o 27, es fundamental porque en un contexto en el que sale el Reino Unido por el Brexit y el presupuesto de la Unión Europea previsiblemente bajo,
Lo que no queremos es que nos recorten de esos fondos, porque una bajada de un 10 o un 15% de los fondos de las ayudas al plátano o a la leche o al queso o a los vinos puede ser dramático para Canarias, ¿no? Por eso es tan importante que ahora hagamos las cosas bien, y por eso hemos articulado una agenda, porque en Europa funciona mucho como lobby, de presión, donde hemos conseguido algo histórico también, es que reunir en una foto al presidente Rajoy, a António Costa de Portugal y a Macron con el presidente de las RUP, los presidentes de las RUP, que bueno, ya denotado un apoyo en este periodo. Muy bien. Coalición Canaria tiene un solo diputado en el Congreso de los Diputados, y por las especiales circunstancias que ahora existen en el Congreso de los Diputados, pues está siendo decisivo. Pero decisivo es el PNV, por ejemplo, que yo creo que está influyendo hasta en la política que se está haciendo en Cataluña. ¿Qué pasaría si el grupo nacionalista aquí, en función de los acuerdos que pudieran tener o no, en lugar de 1, tuvieran 4, que se tuvo, o 5? ¿Eso posibilita un acuerdo entre ustedes para ir dentro de un par de años si no se adelantan juntos? Lo tendríamos que ver, vamos a ver. Yo creo que lo que la ciudadanía ha visto, toda la ciudadanía, es que a la hora de la verdad, las únicas personas que ponen por encima del interés de Canarias de cualquier otro interés son, en este caso, Anorama y Pedro Quevedo. Y lo digo con honestidad, Pedro Quevedo es de Nueva Canarias y nosotros competimos electoralmente, pero tenemos que decir la verdad. Y Anorama es que está haciendo un trabajo magnífico. El hecho de que ahora, por ejemplo, en un presupuesto que van a venir 1.517 millones de euros para Canarias, que no venían en el pasado y que vienen ahora, y que diputados de Podemos o del Partido Socialista voten en contra de eso y luego digan que defienden los intereses de Canarias en igualdad que los demás, evidencian que es totalmente falso y que no es verdad. Por lo tanto, a mí me gustaría que en el futuro, en el que no va a haber mayoría, lo que se está viendo es casi un triple, cuádruple empate, donde 2, 3 diputados, 4 diputados van a ser a lo mejor determinantes para gobernar España, la ciudadanía de Canarias sepa que de verdad, por pragmatismo, por utilidad, por voto práctico, que voten a los partidos nacionalistas, porque son los únicos que de verdad luego van a defender. Cuando el PP gobernaba, he hablado de Podemos y del Partido Socialista, que por ejemplo han votado en contra de que el REF salga de la financiación autonómica y de que vengan 550 millones de euros a Canarias. Es decir, los diputados del PSOE y de Podemos han votado en contra de que los ciudadanos canarios seamos tratados con justicia, igual que el resto de los ciudadanos de España. Pero cuando estábamos en plena crisis, los diputados del PP hacían carreteras y trenes de alta velocidad en Galicia y votaban a favor de que se recortasen las carreteras en Canarias, como el tramo de la Aldea, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Quiénes tenemos las manos libres para poder defender a Canarias y nos da igual, porque no obedecemos a nadie sino a nuestro pueblo canario? Aquellos que tenemos obediencia a Canarias, que son Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario y también Nueva Canarias. Hombre, yo creo que nosotros lo hacemos un poquito mejor, pero eso ya porque no soy objetivo, ¿no? Bien, antes de que me miren así medio esquinado, a esta Cámara, presidente, a la Cámara del Centro, y para los Gran Canarios, no para los canarios, pero Gran Canarios porque, en fin, estamos aquí emitiendo para Gran Canaria, ¿qué mensaje les lanzaría a los Gran Canarios respecto de lo que usted quiera comunicarles? Hombre, yo les transmitiría que esta tierra está demostrando que tiene futuro. Estamos en el entorno de la celebración del Día de Canarias. Hemos premiado, yo creo que la excelencia canaria, a aquellas personas que son un referente y son un ejemplo a seguir por parte de todos nosotros. Y lo que todo el mundo dice es que los canarios no solo tenemos talento, tenemos capacidad de trabajo, sino que además tenemos capacidad de sacrificio en un día o en una sociedad hoy en día donde todo parece que tiene que ser inmediato. Yo nos animo a seguir luchando por esta tierra. Esta tierra se tiene que defender todos los días. No se tienen que olvidar que aquellos logros que creíamos que estaban conseguidos y iban a seguir para siempre, la crisis llegó y los aniquiló y los disolvió como un azucarillo. Por lo tanto, yo los animo a seguir peleando por esta tierra, a tener ilusión, a tener ganas y sobre todo a que tengamos la absoluta certeza de que tenemos talento y que somos únicos. Señor Clavijo, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Le agradezco mucho que haya estado aquí. Yo espero que, si es posible, nos veamos antes de las elecciones del año que viene. Gracias por estar aquí. Por supuesto que sí, un fuerte abrazo. Don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y de todos los canarios.